Hola chicos, nuevamente con nuestra clase. La última vez que les grabé una clase les platicaba, les explicaba acerca de lo que es, pues hicimos un recordatorio de lo que es el análisis de puestos, que sacamos la información y luego les platicaba acerca de lo que es el reclutamiento de personal y quedamos en que para la clase de hoy continuamos con lo que es la selección de personal. Esta actividad se las encargué que la hicieran en su libreta, se las encargo por favor. Bueno, entonces esto ya se los platiqué la semana pasada, todo lo que referente al reclutamiento, y ahora vamos a iniciar con la selección de personal. Bueno, les platicaba que hay ocasiones en que las organizaciones tienen un proceso de selección de personal muy arduo, muy extenso, lleno de pasos, y que algunas organizaciones llegan a emplear hasta 10 pasos antes de tomar la decisión. Y que en cambio hay otras organizaciones, algunas empresas más pequeñitas, que con un llenado de un formulario, de una solicitud Printaform o con un currículum y una entrevista, pues para ellos es suficiente para tomar la decisión. Pero yo les voy a explicar cuáles serían el proceso pues más promedio, vamos a suponer, ¿no? Bueno, entonces quedamos en que ya hubo un formulario de solicitud de empleo, que puede ser una solicitud Printaform, que ya la lleva el candidato llena, o puede suceder que la misma organización tenga su propio formato y te pida que lo llenes allí. Entonces, bueno, ya tenemos una solicitud, cualquiera de las dos situaciones puede ser la que se utilice. Una vez que tiene ya la persona que está encargada del proceso de selección, ya tiene este formato o este currículum y que lo ha leído, y entonces ahí él puede darse cuenta si cada uno de los candidatos que enviaron o llevaron su currículum posee los requisitos necesarios para ocupar el puesto. Entonces aquí inicia el primer proceso el proceso de selección, inicia el primer paso, perdón, del proceso de selección. Entonces, bueno, ya revisó, ya se dio cuenta de que hay muchos candidatos pues que no cumplen con la escolaridad, con los años de edad, o que si es hombre o que si es mujer, o que si sabe inglés o no sabe inglés, etcétera. De acuerdo a que nosotros le pusimos en los requisitos en el anuncio de reclutamiento, bueno, pues entonces ya empezamos a iniciar un descartar cierta papelería de los candidatos, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta de que de los 100, por ejemplo, 100 candidatos que llegaron, pues 50 sí cumplen con los requisitos que estamos nosotros requiriendo. Entonces podemos tal vez contactarnos con ellos a través de una llamada telefónica o un correo electrónico en el cual les decimos, les notificamos que les vamos a hacer una entrevista inicial. Y entonces, aquí lo que hace el entrevistador es precisamente checar lo que es lo que el candidato puso en la solicitud o en el currículum y que si corresponde con las especificaciones del puesto. Fíjense, hay ocasiones en que las personas llenan una solicitud o llenan un currículum y empiezan a poner una serie de cosas que en realidad pues ni las tiene, no posee los conocimientos o tiene la escolaridad pero no tiene el título y es necesario para el puesto, o dice que tiene habilidades en el idioma inglés, pero le preguntan o le hacen la entrevista en inglés y es que es muy necesario que sepa un porcentaje alto de inglés, y entonces ahí pues se dan cuenta que lo que pusieron en estos formatos no es verdad. Y entonces a través de la entrevista inicial, pues entonces checa que lo que hayas puesto corresponda con las especificaciones del puesto. Y aquí habrá algunas personas que continúan en el proceso de selección, es decir, que pasaron, como quien dice, la primera prueba, que es la entrevista, y entonces van a continuar con un segundo paso. Pero también puede resultar que algunas personas, pues no es cierto lo que pusieron o no corresponde con lo que nosotros queremos, y entonces es inferior a lo que nosotros necesitamos, y entonces, por supuesto, que aquí que este candidato se va al rechazo total, ¿sí? Ya checamos, ya hicimos la entrevista y pues no nos parece que cumple con los requisitos, entonces pues ya los rechazamos, se quedaron. Entonces, de aquí de los que nosotros teníamos, aquí ya los 50, pues entonces continuamos con el siguiente proceso. Aquí iniciamos con 100 y aquí ya nos quedamos con 50. Un ejemplo. Y entonces ahora iniciamos con la aplicación de exámenes. Aquí en la aplicación de exámenes nosotros tenemos que determinar con anterioridad qué tipo de pruebas les vamos a aplicar. Hay una gran cantidad de pruebas que puedes utilizar.
Están las pruebas de inteligencia, las pruebas proyectivas, que como su nombre lo dice, proyectas tu personalidad a través de algo. Entonces hay algunas pruebas, por ejemplo, el Macover, se los voy a poner después en unas diapositivas. Ahorita no la preparé. Por ejemplo, el Macover es una prueba que es el de la figura humana. Y entonces te dan una hoja de esas que utilizamos para imprimir nuestros trabajos, te la dan en blanco y te dicen que dibujes una figura humana. Y entonces, pues que no sé cómo dibujar. No, no importa, usted dibújela, como usted le salga. Y entonces, dependiendo de lo que tú pongas en ese dibujo, pues van a estar calificándolo. Si lo pusiste en el centro de la hoja, si lo pusiste muy chiquito en la parte inferior o la parte superior, si está cargado a la derecha o si está cargado a la izquierda. Todos estos son datos que nosotros interpretamos en la prueba y se le llaman pruebas proyectivas porque proyectas tu personalidad. Hay otro tipo de pruebas, por ejemplo, la de honradez, la de valores, las de personalidad, la que mide 16 factores de personalidad, etcétera. Y entonces, pues aquí tú vas a decidir cuáles, perdón, acá. Tú vas a decidir qué tipo de pruebas son las que les vas a aplicar de acuerdo a lo que quieres conocer de los candidatos. ¿Ok? Y entonces aquí pues ya les aplicaste las pruebas y algunos te salieron pues que en cuanto a honradez pues no salió muy bien calificado, salió con un coeficiente intelectual por debajo del promedio y pues tú requieres de una persona que sea capaz de solucionar problemas, o te salió que tiene ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, que es agresivo y a ti no te gustaría, puesto que a lo mejor lo requieres para el área de ventas y aquí en el área de ventas pues no quieres una persona con esas características, etcétera. Entonces ya aplicaste las pruebas, algunos candidatos te salieron bien y entonces continúan en el proceso. Algunos que no te salieron bien, entonces tuvieron resultados desfavorables, pues entonces aquí ya ¡pum!, se van al rechazo total. Ya, los eliminaste de los siguientes pasos. Y aquí ya te habías quedado con 50, bueno, pues aquí a lo mejor ahora te quedaste con 20, ¿ok? Y entonces aquí de la aplicación de exámenes hay otra entrevista. Hay algunas personas que consideran que esta entrevista final es ya cuando tomas la decisión de quién pudiera ser él o los candidatos que tú vas a requerir. Y entonces aquí hay un trinomio. Entonces vas a comparar las calificaciones del candidato con las de los otros candidatos y con las especificaciones del puesto. Entonces, pues aquí ya tienes cierta cantidad de personas y entonces dices, bueno, a ver, ¿quién me salió con un mejor perfil de personalidad o que tiene características de vendedor? O estoy contratando a una recamarera, perdón, estoy seleccionando una recamarera y entonces pues de todas estas recamareras, ¿quién tiene pues a lo mejor un mayor de idioma en inglés, posee unas características de personalidad favorables, tiene una inteligencia normal que pueda resolver problemas cuando se presente una situación con los huéspedes del hotel, etcétera? Entonces, aquí tú vas a decidir de estos candidatos, a lo mejor quién o quiénes serían los más indicados. Y entonces a lo mejor aquí ya haces una entrevista final y tomas una decisión de quiénes pudieran ser las personas con las que te vas a quedar. Pero a lo mejor aquí ya te diste cuenta, pues bueno, te quedaban 10 y entonces pues tú nada más necesitas 5 recamareras, por ejemplo. Y entonces, pues bueno, ya te quedaste con 5 y entonces las demás, pues estaban bien, pero pues no es lo que tú estabas necesitando por la cantidad que requerías o por ciertas características que te salieron en las pruebas, pues entonces los resultados fueron desfavorables y los rechazas. Aquí hay otro proceso, es lo que les mencionaba, que hay algunas empresas que toman un proceso de selección todavía más largo. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es una selección final por medio del departamento solicitante. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior les dije que el departamento que está requiriendo de personal para su área hace una requisición de personal. Y entonces es precisamente aquí el departamento que hizo la requisición el que va a tomar la decisión final. Es el que le van a decir al departamento de capital humano, oye, pues mira, aquí tengo estos candidatos, tengo 10 candidatos o tengo 5 candidatos y me gustaría pues que tú, de acuerdo a lo que requieres, que eres el que conoces más el área, pues seas tú el que tome la decisión de quiénes pudieran ser él o los candidatos con los que te vas a quedar. Aquí hay otra cosa.
Aquí podemos nosotros checar también las recomendaciones que pusieron al departamento solicitante de los candidatos y finalistas de la elección. Entonces, a ver, ¿qué recomiendas tú? ¿Con quiénes te quieres quedar? ¿Cuáles son los criterios que tú conoces más? Entonces, te mando estos 5 candidatos para que tú selecciones a los con los que te quieres quedar. Es a final de cuentas el Departamento de Recursos Humanos perdón, el departamento solicitante quien toma la decisión final con respecto a los candidatos, no el Departamento de Capital Humano. O sea, ellos inician el proceso, pero a final de cuentas el que toma la decisión es el departamento que hizo la solicitud o la requisición de personal. Y luego, bueno, pues aquí algunos se quedaron todavía, y continúan el proceso de selección, otros pues ya la decisión fue negativa y también pues hay rechazo. Y luego aquí estamos con la solicitud de documentos e informes sobre el candidato. Fíjense, hay algunas personas que pueden decir que, por ejemplo, estamos necesitando que sea un contador público titulado y entonces cuando ya decidimos, los exámenes fueron buenos, nos encantó la persona, el departamento que lo está solicitando le pareció el indicado, el correcto, pero cuando les empezamos a pedir sus documentos, pues nos damos cuenta que a lo mejor no es mexicano, nos damos cuenta que no tiene su título profesional y es un requisito indispensable o empezamos a llamar a los diferentes trabajos que él puso, que ya ha estado laborando, y pedimos una investigación de los antecedentes del candidato y nos damos cuenta pues de que ni estuvo trabajando allí, o nos informan que es una persona problemática o que tuvo problemas con la empresa y por eso se le despidió, etcétera. Entonces aquí también puede suceder, bueno, nos dieron buena información en sus anteriores trabajos, pedimos sus antecedentes del candidato, sus documentos son los correctos, entonces pasamos a otro proceso de selección. Pero nos damos cuenta de que carece de alguna información que es importante para nosotros, nos dieron malos antecedentes, malas referencias, entonces hay una información que lo desacredita, pues entonces por supuesto que también lo rechazamos. Y hay otro que es el examen médico. Aquí en el examen médico ya pasan bien poquitos. ¿Por qué? Porque el examen médico ya es de los últimos de los procesos para el proceso de selección, de los últimos pasos del proceso de selección. Entonces aquí vamos a verificar las características que tiene el candidato, que no esté enfermo, que no tenga problemas de columna, que no tenga problemas cardíacos, etcétera. Si encontramos algo que no es muy adecuado, nos damos cuenta que es una persona pues que tiene enfermedades y que lo van a estar incapacitando o que tiene desviación de columna y lo requerimos para un área en la cual es necesario que esté cargando algunos artículos pesados, pues entonces tal vez no sea pues lo más indicado, inclusive ni para su propia salud, ¿no? Y entonces aquí en el examen médico checan pues que si no consumes drogas, algunas empresas todavía checan que no tengas tatuajes, porque para ellos es importante, no tanto por la imagen, sino porque pudiste haber contraído a lo mejor alguna enfermedad, por ejemplo, una hepatitis que no se manifiesta a lo mejor hasta después de varios años, una hepatitis C que te va a estar incapacitando, o que si tienes problemas cardíacos, pues que a lo mejor vas a ser una persona, o de acuerdo al puesto, que vas a estar sometido a estrés y a presión constante y pues a lo mejor no va a ser el más indicado. O que tienes sobrepeso. Algunas empresas consideran que el sobrepeso puede ser un indicativo, pues que la persona puede tener después problemas de salud. Entonces, pues bueno, son cuestiones de la misma empresa y para eso te hacen el examen médico. Algunos salen pues que tienen a lo mejor desviación de columna o que tienen alguna cardiopatía que lo pone en riesgo, etcétera, y entonces pues pueden algunos pasar a la aceptación y otros considerarse como no aptos. Entonces aquí en la aceptación pues no, ya cuando es el candidato y nosotros consideramos que es el indicado de acuerdo a lo que nosotros requerimos en los puestos. Entonces siguen todo un proceso que puede durar pues algún tiempecito y algunos pueden quedarse con los primeros pasos para tomar una decisión definitiva de quién o quiénes son los candidatos para los puestos. Entonces, este es el proceso de selección.
En la siguiente diapositiva les explico los exámenes.